Opiniones, puntos de vista acerca de la realidad nacional. Mala señal. Algunos piensan que estamos llenos de malas señales y no les falta razón. Tal vez se equivocan cuando piensan que el pasado era mucho mejor y que el presente no tiene nada que ver con el pasado. Pero más que discutir ese tema, es importante continuar observando las señales que indican si avanzamos, estamos estancados o retrocedemos. Y al observarlas, reflexionar sobre sus posibles interacciones. En este contexto, creo que es bueno reflexionar sobre el derecho a la vida, porque los datos están comenzando a indicarnos un repunte de homicidios y muertes violentas no casual y momentáneo, sino persistente en el tiempo. En efecto, el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA-UDH ha lanzado una alerta al documentar un crecimiento en la violencia homicida, la violencia feminicida, la violencia sexual y la desaparición de personas. Si en el primer trimestre de este año habíamos observado ya un leve aumento, en el segundo trimestre la tendencia al alza se consolida. Efectivamente, este año 2021, entre enero y junio se contabilizaban un total de 689 víctimas de muertes violentas, nos dice el OUDH. Se refleja ahí un aumento de casi 100 víctimas mortales sobre el primer semestre de 2020, que contó con 596 víctimas mortales en el año 2020. Si además contabilizáramos los cadáveres aparecidos en las fosas de Chalchuapa, la diferencia superaría el centenar. Las autoridades además han comenzado a maquillar los datos de homicidios. Sin ninguna razón técnica, los restos de personas asesinadas y encontradas en avanzado estado de descomposición se están catalogando ahora como osamentas y no como homicidios. El hecho de que el número de cadáveres enterrados en Chalchuapa haya estado sumido en el silencio oficial o en la negativa a la información durante bastante tiempo, refleja también ese afán de comenzar a maquillar los datos. Mientras esto ocurre respecto a los asesinatos del presente, la misma tendencia al maquillaje se ha comenzado a dar con respecto a los crímenes de la guerra. Mientras el caso de la masacre del Mozote cuenta con dificultades claramente impulsadas desde el Estado, y otros casos como el de los jesuitas u otros diversos sufren parálisis causadas por funcionarios judiciales o fiscales corruptos, la Fiscalía nos presenta la detención de algunos soldados de base por una pequeña masacre de 1981 como un signo evidente de la buena voluntad y el deseo fiscal de hacer justicia. Recientemente la Fiscalía está, entre otros casos, tratando de cooperar lo menos posible en el caso de la matanza de estudiantes de la Universidad de El Salvador, reclamado por diversas instancias, y tiene engavetados más de 70 casos presentados desde hace años, muchos de ellos con suficientes datos como para al menos iniciar interrogatorios, cuando no acusaciones. Al comenzar este artículo iniciábamos hablando de malas señales, y esos son los datos ofrecidos. Si al principio del actual gobierno pudimos ver, incluso con sorpresa y agrado, un radical descenso de los homicidios y otros crímenes semejantes, hoy los datos nos hablan de un agotamiento de los planes gubernamentales, la no solución de problemas estructurales del país, el empantanamiento en temas tan clave como la educación, la corrupción en la justicia, aumentada tras las destituciones ilegales de magistrados, la crisis económica y algunas propuestas como la del Bitcoin, que ensombrecen más el futuro, están dejando sin aliento las medidas, sean las que fueran, que habían logrado reducir algunos de los crímenes más graves o dar un poco más de esperanza en la solución de casos tanto del presente como del pasado.
Los problemas estructurales y la selección de buenos funcionarios o se realizan como parte de un proyecto común en la que el diálogo y la participación de diversos criterios tiene un alto protagonismo, o simplemente se fracasa a la hora de encontrar soluciones. Y el gobierno, a pesar de su vasta influencia y peso en la vida nacional, no ha acertado hasta el presente a encontrar caminos eficaces y positivos de diálogo. Y eso repercute en el ánimo de las personas y de los grupos sociales. El odio en las redes, la polarización en la política, la propaganda exagerada y el maquillamiento de la realidad producen cansancio, desmoralización y violencia. El aumento de crímenes que creíamos entrarían en un proceso de reducción permanente nos muestra, entre otras cosas, el fracaso gubernamental al lograr acuerdos racionales en muy diversos temas. Por José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Hasta aquí la opinión de hoy.